Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Cuánto tiempo lleva la Luna orbitando alrededor del planeta Tierra? Su extrañísima órbita, su tamaño, el misterio de los verdaderos objetivos de las misiones Apolo allí y sobre todo lo que se sabe de su geología exponen que quizá en tiempos remotos la Luna realmente no estuvo orbitando en nuestro planeta Tierra, sino que llegó. Esta es la teoría de la captación, es decir, un inmenso cuerpo atrapado en la gravedad terrestre que se habría acabado deformando como un limón por la fuerza de la rotación de la Tierra. Bueno, lo cierto es que la cantidad total de meteoritos lunares encontrados en nuestro planeta y documentados oficialmente no llega a los 13,2 libras, es decir, a los 7 kilos, ¿no? Esto es muy curioso porque los meteoritos encontrados de origen marciano son similares en peso, también son 7 kilos. La lejanía de Marte es mucho mayor que la de la Luna y por tanto la probabilidad de que nos llegase algo más de la Luna debería ser mucho mayor, máxime si llevase millones de años con nosotros, pero eso no es así. Resulta que la Luna no tiene atmósfera prácticamente y tiene menos gravedad que el planeta rojo. Luego, la cantidad de residuos en forma de roca o al menos en forma de gas licuado o de polvo debería ser muchísimo mayor, pero no lo es. Es posible, por tanto, que lleve mucho menos tiempo del que se haya pensado en un primer momento. ¿Cuánta edad tiene la Luna? Bueno, pues parece que es más antigua de lo que se esperaba. Incluso podría ser más vieja que la Tierra y que el propio Sol. La Tierra tiene 4.600 millones de años y las rocas de la Luna traídas en las misiones Apolo están datadas en 5.300 millones de años, siendo el polvo sobre el que descansaban al menos otros 1.000 millones de años más antiguo que estas rocas. Bueno, prácticamente cada kilómetro cuadrado del lado oscuro de la Luna, si empezamos a verlo, tenemos un lado luminoso que siempre está mirando a la Tierra y un lado oscuro, la cara oculta. Bueno, pues este está cubierto de cráteres, pues prácticamente como decíamos, cada kilómetro cuadrado, mientras que la parte que nos mira está mucho menos cubierta de cráteres. Esto sería lógico porque, la parte oscura estaría dando al cosmos, que es de donde vendrían todos los cuerpos, ¿no? Pero la explicación oficial también expone que hace millones de años esa parte de la Luna tenía actividad volcánica y la lava surgía de su interior depositándose lentamente hacia la superficie de la cara luminosa. Bueno, a día de hoy ni se han encontrado volcanes ni residuos de ningún tipo de atmósfera como consecuencia de la salida de gases volcánicos durante millones de años. Bueno, esto es así, ¿no? Y esto es uno de los grandes misterios de este cuerpo imposible que parece ser la Luna. Pero al respecto de lo que sería la cara luminosa, ¿y si hubiese estado congelada la Luna con una capa de kilómetros similar a las que aparecen en las lunas de Saturno y Júpiter? Esto desde luego pues habría protegido a esta cara de posibles impactos meteoríticos, ¿no? Bueno, nunca podremos saberlo, pero como decíamos, sí conocemos las rocas lunares y son tremendamente antiguas, más antiguas que la Tierra. ¿De dónde ha venido esto y qué es, no? Bueno, ¿qué origen puede tener estas rocas? Bueno, pues si empezamos a ver lo que serían la composición de los elementos de su superficie, nos encontramos, por ejemplo, titanio en las áreas de la superficie de la Luna que fueron objeto de la prospección de las misiones Apolo. Bueno, esto es muy curioso porque hay diferentes geólogos que dudan de que ese titanio fuese realmente natural, es decir, que habría sido puesto de manera artificial. Luego, por otra parte, tenemos otros misterios, como por ejemplo que el día 7 de marzo de 1971 los instrumentos lunares dejados por los astronautas en las misiones Apolo grabaron una nube de vapor pasando a través de la superficie de la Luna que duró
14 horas y cubrió un área de 160 kilómetros. ¿De dónde salió ese vapor? Y teniendo en cuenta que no existe ningún tipo de vulcanismo descubierto hasta el día de hoy, pues ¿de dónde podría salir esa anomalía? Bueno, es fascinante observar que en este cuerpo imposible aparecen, como decíamos, menas de titanio y también de hierro, y que su superficie sería una auténtica mina de oro para la extracción de estos valiosos metales. ¿Se realizó minería en la Luna hace quizá millones de años? Y esas extrañas luces que aún se ven y que que no son naturales, podrían corresponderse a vestigios de maquinaria dejada en esa superficie y que hubiese sido utilizada para operaciones de esta índole. Bueno, resulta que en la Luna podemos encontrar los mares, el mar de la tranquilidad, por ejemplo, el más famoso de ellos, son regiones que cubren áreas de más de 480.000 kilómetros cuadrados, que podrían haber sido utilizadas, según una teoría de dos investigadores rusos llamados Basin y Sherbakov, como lo que serían, pues básicamente, unos vertederos para esas operaciones de minería. Otra teoría de estos dos científicos rusos es que esa zona podría ser lo que quedase de gigantescos océanos que en su día albergaron agua salada. Solo quedaría esa sal decolorada por millones de años de radiación solar. Bueno, hay una zona en la Luna que se llama Mare Imbrium con casi 600.000 kilómetros cuadrados y 1.250 kilómetros de diámetro que parece haber sido impactada por un cuerpo que, según Basim y Sherbakov, tendría las mismas características y dimensiones que las marcas que habría dejado un misil termonuclear. Bueno, algo que por supuesto de haber impactado en la Tierra habría enterrado el Golfo de México pues en las profundidades del manto y de la corteza terrestre, ¿no? Bueno, aquel impacto debió dejar una hondonada que habría sido pues prácticamente decenas de kilómetros, incluso cientos de kilómetros, pero extrañamente no lo hizo, como si hubiese una carcasa de protección dentro de la Luna. Los cráteres de los mares que aparecen pues, por ejemplo, en lo que sería el hemisferio norte, parecen perfectamente circulares y aparecen sobre todo en lo que sería la parte este del planeta. Algo que con los movimientos de este astro se debería haber distribuido más por toda la superficie. Y esto no es así. Basim y Sherbakov comentan que podría haber habido una ancestral guerra justo en esa zona. Además de eso, los cráteres aparecen solos, sin otros restos de impactos de otros pedazos más pequeños, pues lo que sería pues algo bastante natural si hubiese sido una lluvia de meteoritos. Y entonces ellos aluden a la teoría de la carcasa, porque mientras que hay zonas que están muy golpeadas, muy bombardeadas, hay otras zonas que parecen limpias, como si se hubiesen librado de esa gran guerra. Bueno, luego si observamos la geología de la Luna, encontramos metales cuya composición es fascinante. Las misiones Apolo, por ejemplo, excavaron y descubrieron la ilumita, una aleación de titanio similar a la que se usa en los modelos de proyectos secretos como por ejemplo el SR-1, el SR-71 Blackbird, entre otros, ¿no? Bueno, los análisis también descubrieron elementos radiactivos, por ejemplo el uranio 236 y el neptunio 237. También un alto contenido en nitrógeno. Y esto es fascinante porque Basim y Sherbakov comentan que en algún momento la Luna pudo captar parte del aire de la Tierra, pero esto sería imposible porque esto solamente se podría deber a un momento en el cual se pudiese dirigir la Luna hacia allí, quizá como si fuera una nave espacial tripulada y dirigida. Bueno, hablábamos anteriormente de esta zona de los mares, de supuestamente lava volcánica solidificada y comentábamos la inexistencia de volcanes. Bueno, hablamos también de que algunos de ellos tienen casi 5 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Bueno, es muchísima cantidad. Quizá el interior de la Luna fue algún día muy caliente, pero
Muchos científicos actuales postulan que siempre fue un cuerpo frío, que se formó en frío y que viajó por el espacio en esa teoría de la captación siendo ya frío. Quizá esta lava podría haber venido de meteoritos magmáticos, pero sería demasiada cantidad. Si la lava viniera del interior, sería algo inaudito, porque la Luna sería demasiado pequeña para generar tanto calor por sí misma. Entonces, Basim y Shcherbakov sugieren, y esto lo hacen a mediados de los 80, que la lava podría haber emergido efectivamente desde el interior, pero en un proceso artificial, es decir, no natural. Ellos teorizaron que una raza ajena a la Tierra habría preparado a la Luna y habrían diseñado su superficie con una especie de ingeniería planetaria. La teoría que exponen es que esa civilización desde el interior de la Luna habría preparado este material de lava, esta especie de pasta, desde su interior. Los habría calentado y lo habría esparcido por la superficie como si fuera una capa de chocolate en una tarta. Bueno, el material líquido pues prácticamente funcionaría como si fuese cemento endurecido y habría servido para remendar el daño de diferentes explosiones, quizá derivadas de esa supuesta guerra o de lo que vendría siendo el impacto de meteoritos. Bueno, esto es lo que veríamos cuando vemos esas vastas zonas oscuras y casi circulares que son los grandes mares de la Luna. Bueno, las capas externas debilitadas que amenazaban el daño interno se habrían rellenado, por tanto, para asegurar la fortaleza del interior de la Luna. Esto explica el hecho de que el material del que están hechos los mares parecen ser ricos en minerales. Bueno, además de todo esto, hay anomalías magnéticas, como decíamos, llamadas mascons, que, bueno, pues que crean una distorsión en las órbitas de las sondas o misiones que sobrevuelan estas zonas. Anomalías que además afectan a la gravedad circundante y que no son naturales. Basim y Shcherbakov teorizan que esta raza, pues seguro que súper inteligente, habría diseñado el exterior de la carcasa con una maquinaria inimaginable y que ésta podría seguir allí enterrada creando estas anomalías. Estaríamos hablando, por tanto, de algo que estaría en estado latente, casi en estado de reposo, aún en funcionamiento. Bueno, ¿y si realmente, como postulan Basim y Shcherbakov, estuviésemos hablando casi de una nave espacial planetaria que tuviese una inmensa coraza que protegería su interior? Tendríamos que entender que realmente en el interior tendría que haber algún tipo de atmósfera, ¿no? Algún tipo de modus vivendi, ¿no? De lo que sería cierta concentración de gases para poder ser respirados por esos posibles seres, a no ser que fueran robóticos. Y es que resulta que en un artículo publicado en 1970 en la revista Sputnik se postula que posiblemente esta doble corteza que estaría rodeando el núcleo de la Luna, mediría 30 kilómetros de espesor y por encima de ella esa capa de cemento, podríamos decir artificial, mediría 4,5 kilómetros. Bueno, esa teoría matemática es asombrosa porque la profundidad de los impactos de los meteoritos en la Luna justo llegan siempre, sea como sea el meteorito de grande, hasta los 4 kilómetros. Por debajo de esa cota, como si realmente no pudiese penetrar ningún tipo de astro, ningún tipo de meteorito. Llega un momento en el que la explosión se produce, pero llega hasta los 4 kilómetros. Y a partir de los 4 kilómetros, como que ya no se hunde más el meteorito, como si hubiese una inmensa coraza durísima que protegiese el interior. Bueno, esto es algo realmente increíble, ¿no? Y esto, pues, que estamos estudiando como hipótesis, bueno, pues ha quedado para la historia y bueno, pues sí que también enlaza bastante con todo lo que es los avistamientos OVNI que hemos estudiado en infinidad de ocasiones en Ufópolis y que parecieron acompañar a todas las misiones Apolo. Bueno,
si empezamos a estudiar un poco más la Luna y su ciencia, encontramos que tiene una gravedad de 1,623 metros partido por segundo al cuadrado, en contraposición con la de la Tierra, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. La velocidad orbital de la Luna es de 30.851 kilómetros por hora y su densidad es de 3,34 veces el volumen igual de agua, es decir, la Tierra es de 5,5 y la Luna 3,34 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Bueno, el hecho de que la Luna sea solamente el 60% de lo densa que es la Tierra ha llevado a los científicos a dos hipótesis: que la Luna realmente no tenga ningún tipo de núcleo de hierro y que además de eso sea parcialmente hueca. Bueno, los datos aportados por el doctor Gordon MacDonald apuntan en esta dirección: que la Luna sea totalmente hueca en gran parte de su extensión. Bueno, los satélites naturales no deberían de ser huecos según la teoría de la gravitación universal de Newton. Por tanto, podríamos estar ante un inmenso y colosal cuerpo manufacturado y fabricado con una intencionalidad desconocida. Bueno, el doctor Urey comentó que sería posible que la Tierra hubiera acumulado gran parte del polvo meteorítico durante miles de millones de años y por eso, bueno, pues fuera más densa que la Luna. Pero realmente no había ninguna razón para que ese mismo polvo no se hubiera acumulado en la Luna. Y claro, esto es curioso porque de ser así tendrían la misma densidad, pero resulta que ese polvo meteorítico acumulado igualmente también en la Luna hace que la densidad de la misma sea de 3,34 gramos por centímetro cúbico. Bueno, esto es fascinante porque si la teoría de la captura de la Tierra por parte de la Luna o de la Luna por parte de la Tierra fuese real, pues tendríamos que estar hablando de que se habría producido muchísimo antes de lo que en un principio podríamos llegar a pensar. Bueno, por otra parte tenemos que la órbita que tiene la Luna, una órbita totalmente circular, no se corresponde con lo que sería un proceso normal de captación de un cuerpo, porque debería de ser muchísimo más elíptica. Bueno, por otra parte, tiene una velocidad perfecta como para que siempre aparezca la misma cara con unos movimientos ondulatorios que son realmente también muy curiosos dentro del sistema solar, y sobre todo la distancia que hay para que se produzcan eclipses de sol completos. Decía Carl Sagan, y esto lo comentábamos en el primer programa de estas crónicas de la Luna, que es matemáticamente imposible que algo así se produzca. Pero ahí tenemos a la Luna vigilante de los cielos desde tiempos inmemoriales, o quizá desde tiempos inmemoriales, pero no tan lejanos, sino quizá un poco más recientes. ¿Qué es lo que hay en el interior de la Luna? ¿Qué es lo que se puede conocer de ella? Y bueno, pues qué son esas misteriosas entradas que parece haber en algunas de las regiones que podemos encontrar en la Luna. Por ejemplo, yo pude localizar a través de Google Moon una parte que realmente tiene una especie de cueva, una especie de puerta excavada en el terreno, prácticamente artificial, que podría darnos alguna pista de lo que sería pues una construcción interior y en este caso una salida al exterior. Bueno, pues esto, si lo quieren ustedes ver, pues puedo poner las coordenadas en la descripción del vídeo. Y bueno, pues hasta aquí este videoprograma en el que he intentado explicar que este cuerpo pues parece realmente imposible a nivel científico, y ahí tenemos esas teorías de Bazin y Shcherbakov que podemos tomar en consideración o no, pero que desde luego podrían formar parte importante de este puzzle que es este satélite aparentemente imposible. Nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.